venimos al piso. ¿Cómo le va, contador? ¿Qué dice? Viste que recién dijo Juan Pablo cuando le pregunté por el tema de el aluminio para la latita. Y dice, bueno, sí, las bobinas se importan, el valor dólar. Dice, la cebada se produce acá. Pero ahí es donde yo quería encarar esta conversación, ¿no? Este tema de la devaluación del dólar, a la gente del campo, básicamente, los que hacen producción primaria, de alguna manera, aunque dicen, sí, pues la cosecha de soja vino, viste que los gringos siempre lloran, pero en este caso tienen razón. Dice, la cosecha vino mala, la sequía, ahora están sembrando trigo como locos, hasta las macetas, girasol. Pero, claro, lo que produce el campo también lo consumimos nosotros. Así es. Así es. ¿Hay una manera de equilibrar que ellos puedan ganar plata y que no impacten la mesa familiar, como decía Cristina? A ver, este ha sido uno de los debates históricos en nuestro país, a partir de que ha sido históricamente un país productor de bienes, alimentos. Y digamos, no es totalmente cierto que el campo no tenga parte de sus costos vinculados al dólar, sino que no solamente desde el punto de vista de los ingresos, de lo que cobra el campo es en dólar, sino gran parte de sus costos también van al ritmo de dólar, como por ejemplo mucha tecnología que se aplica principalmente para la producción, fertilizantes o herbicidas, gran parte de agroquímicos. Y otros elementos que, si bien hoy, por ejemplo, con un mercado liberalizado de combustible, el consumo, digamos, la utilización de combustible como uno de los principales energéticos que utiliza el campo, están también de alguna manera incididos por la evolución del tipo de cambio. Y esta cuestión de lo que se produzca en los bienes primarios y los alimentos sean los bienes que exportamos y que al mismo tiempo tanto el consumo interno como la demanda externa compiten por la misma cantidad, de alguna manera lleva a que siempre, si no hay ningún tipo digamos, si estamos ante un mercado completamente libre, sin ningún tipo de regulación, siempre existe esa tensión en que si mejoraban los precios internacionales o un tipo de cambio si iba alto, implicaban que los precios internos de los alimentos aumentaran y por lo tanto hablamos de la mesa de los argentinos. Y siempre ha habido idas y venidas, ya sea o tocando el tipo de cambio o mediante mecanismos de atenuación de esa diferencia a través de retenciones o aranceles, que ha sido una de las partes de las viejas tensiones y conflictos que hemos desandado en nuestro país. Por eso hasta el día de hoy es un tema sin resolver. Bueno, hablando del dólar, mientras vos te pones de pie, porque vamos a mostrar acá en la pantalla del estudio el valor real del dólar y la tentación populista. Es decir, ¿qué pasa cuando hay un dólar bajo, por ejemplo? Hay un turismo internacional barato, todo el mundo, hasta hace poquito todo el mundo viajaba. Está comprobado que los vuelos que salían de Ezeiza a Miami eran los que iban completos, autos baratos, ¿no?, importados, cirugía estética barata, por ejemplo. ¿Y esto a quién ponía contenta? A la clase media. Pero también el dólar baja significaba celulares baratos, electrodomésticos baratos, acceso de financiamiento al consumo. ¿A quién ponía contento? A la clase popular, digamos. O sea que la clase media y la clase popular contenta, pero no era competitiva la economía. El dólar barato, decíamos, además de generar que la economía no sea competitiva, generaba una balanza de pago en rojo. El dólar se ajusta, se encarece, se enoja la clase media, se enoja la clase popular. ¿Estoy bien encarrilado, contador? Creo que ha sido una síntesis de los ciclos que hemos visto históricamente. Estos datos que me comentabas hace unos días, que habías visto uno de los principales referentes el colega periodista Maximiliano Montenegro, que hablaba del dólar real. Básicamente, ¿cuál es el dólar? ¿Por qué vale 28 pesos? Lo que él exponía en realidad es decir, bueno, si trajéramos a los valores actuales ajustados por la inflación argentina y deflactados por la inflación americana, el valor actual comparados a precios de hoy de los distintos tipos de cambio del pasado, para poder compararlos a cuánto sería, por ejemplo, un tipo de cambio de mayo de 2003 si lo trajéramos con la inflación actualmente y lo deflactáramos con la inflación de Estados Unidos. Yo no sé si se puede ver, señor director, porque por ahí los números son demasiado negros, a ver si podemos ver acá arriba. Este es el mes de... Vos andás contándole a la gente. Bueno, lo que, digamos, esto que nos expresaba este consultor tiene que ver con el valor real del dólar, es decir, a un tipo de cambio que, si bien, por ejemplo, en mayo de 2003 estaba a 2,86, si uno anda marcándolo a mayo de 2013 era 2,86 pesos por dólar. Si uno lo tuviera que ajustar con la inflación y deflactarlo con la inflación americana, estaríamos hablando a un dólar a precios de hoy de 29,69. O sea, estamos bien ahí, comparándolo.
Estamos hablando de mayo de 2003, o sea, estamos hablando de digamos, recién asumía Néstor Kirchner, salíamos de una situación de la salida de la convertibilidad, es decir, era un tipo de cambio alto en ese tiempo que se estaba trasladando a precio. Lo importante de esta secuencia es la tendencia a que ese valor real del dólar, es decir, ajustado por inflación en términos del poder de compra de ese dólar, cómo se fue abaratando claramente hasta 2011, con lo cual vemos que esta secuencia de 2003-2011 ha sido permanentemente un abaratamiento del dólar. ¿Qué nos marca este gráfico? ¿Por dónde lo arrancamos? Esto nos marca que desde 2003 y 2007 ha habido un proceso de abaratamiento del dólar, que no es casualidad que llega a 2011 siendo uno de los valores más baratos que ha tenido el dólar. Acá dice septiembre de 2011, enero de 2012. Digo, estimo, ¿por qué septiembre? Septiembre es el mes previo a las elecciones de 2011. La reelección de Cristina. Exactamente. Luego, lo que acontece a posteriori, que es esa corrida contra el dólar y la salida de lo que fue la restricción cambiaria. Esto es todo cepo. Eso es todo lo que se conoce como restricción cambiaria. En octubre del 2011 se vino el cepo. Para usar los dos lenguajes a veces de la grieta, el cepo o restricción cambiaria o administración cambiaria. ¿Sí? Sí, para nosotros comúnmente, yo me acuerdo que en octubre. Exactamente, fue inmediatamente en noviembre, inmediatamente después de las elecciones de 2011. Noviembre, Cristina fue reelecta en octubre, en noviembre empezó el cepo. Lo cual vuelve a haber un proceso, en 2014, es la devaluación de enero de 2014, y lo que podemos ver es permanentemente como cada secuencia de los años electorales hay una secuencia de tender a un dólar relativamente barato. Claro, porque acá viene mayo de 2015, septiembre de 2015, volvemos a las elecciones, cae el dólar. Hay un proceso de sinceramiento, es decir, de salida del Ahora, cepo. La pregunta es ¿por qué cayó? ¿Qué variable hizo que cayera? ¿Por qué? Porque la evolución del tipo de cambio proporcionalmente es mucho menor a la inflación interna. Y esto hace que en términos del poder de compra del dólar, digamos, disminuye. ¿Por qué? Porque los precios internos aumentan más y por lo tanto los precios internos de la economía argentina hacen que... en este periodo teníamos inflación entonces. Por supuesto. Nada más que Moreno decía que era baja. Los hechos, de hecho, cuando se han recalculado los índices de atrás, nos dan que ha habido una inflación importante, muy por encima de lo que fue la evolución del tipo de cambio, por lo tanto ese dólar se hizo un dólar mucho más barato para los argentinos y por lo tanto convenía más importar y se hacía mucho más complicado exportar. Bueno, acá gana Macri. Aquí se da el triunfo, perdón, acá se da el triunfo electoral, exactamente, el cambio, la salida de la restricción cambiaria o del cepo, el arreglo con los holdouts y después un proceso donde nuevamente vemos un abaratamiento del tipo de cambio hacia septiembre de 2017 y luego un nuevo repunte para llegar a lo que significó ahora. Es decir, y estos procesos también los inversores también los leen. Afuera también nos leen estos procesos. ¿Y eso qué significa que los inversores lo lean? Nos leen en el sentido de saber que estábamos con un tipo de cambio que ellos entendían que era barato. Claro, pero viste, la gente dice aumenta el dólar y aumenta todo. Y cuando se entiende que un tipo de cambio, un bien como el dólar está barato, ¿qué hace cualquier persona que entiende que algo está barato? Lo compra. Así es. El tema es que eso después se trasladó ¿en qué porcentaje? ¿20, 30% a precio? Lo que sucede es que eso hay que analizarlo porque el traslado a precio del tipo de cambio, ¿sí? Tiene una palabra en inglés, pero no vale la pena plantearlo acá, el traslado a precio del tipo de cambio no se da en un momento a otro, sino que se da a lo largo de una secuencia de tiempo que aproximadamente 2 o 3 meses. Y ahora te hago esta pregunta y nos vamos a la pausa. ¿Los 28 pesos llegaron para quedarse? A ver, los 28 pesos es un tipo de cambio que, por lo que uno se ve, hasta ahora el Banco Central sigue haciendo esfuerzos para contener a un dólar a 28 pesos. Si esa contención es simplemente porque todavía el mundo está volátil, es una de las realidades, es decir, el mundo está volátil por lo que está aconteciendo en Estados Unidos, en China, hay una disputa comercial de Estados Unidos y China donde no se sabe en qué va a terminar. Gran parte del mundo está con una incertidumbre enorme, es decir, podemos ir a España, podemos ir a Alemania, podemos ir a México, podemos ir a Brasil. En todos lados el mundo está ante una incertidumbre importante de lo que acontezca inclusive domésticamente. Hay mucha volatilidad, hay una tendencia de salir de los mercados emergentes para ir hacia lo que se denominan el vuelo a la calidad, es decir, salir de instrumentos o de moneda con más riesgo de devaluación a instrumentos financieros o monedas con menos riesgo de devaluación, como es el dólar y los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con lo cual está haciendo que una salida, un flujo permanente de salida de los mercados emergentes, que es decir, lo sufren tanto Chile, Brasil, Argentina y Uruguay. Lo que sucede es que con Argentina
hay un plus en esa reacción en función que durante los últimos 2 años, primero, la historia que traemos de hace de una década o más, o si se quiere, hasta de 2001 o antes, traemos un default, una renegociación de la deuda, traemos un cerramiento con el mundo, y en los últimos 2 años un proceso de fuerte endeudamiento que, si bien no es crítico en términos de deuda pública, en términos de flujo, ha sido un flujo muy importante de toma de deuda, y por otro lado un financiamiento, es decir, los financistas del exterior han puesto mucho de su liquidez en Argentina. Por lo tanto, en esta salida que todo el mundo vuela hacia la calidad, como se le denomina, nos toma a Argentina como uno de aquellos que hemos tomado más liquidez en los últimos años y por lo tanto vamos a pasar limpio. Cuando decís tomamos liquidez, ¿qué es? Hemos tomado financiamiento, ya sea deuda que tomó el propio Estado argentino, o ya sea que han venido a invertir en activos argentinos como las LEVAX. Entonces esos inversores están invertidos, como se denominan, o posicionados o con posiciones en inversiones en Argentina en pesos, rindiendo altas tasas en Argentina, pero han visto que esa posibilidad de movimiento en los rendimientos americanos, han considerado que es más conveniente ir y colocar en otros mercados más seguros, y por lo tanto se generan movimientos, lo que se denominan movimientos en manada. Señor, ya volvemos, ¿eh? Bueno, muy bien, entonces, aquí estábamos charlando, es decir, si gano el Kini, que viene con pozos vacantes seguidos, ¿qué hago? ¿Compro dólares, ladrillo? ¿Invierto, por ejemplo, en las tecnologías de la información y la comunicación? Que ahora está el Foro de Capital para la Innovación en la Bolsa de Comercio. Ojo, que no puede ser mal negocio hacer un portfolio interesante. Portfolio es invertir, como dicen en el campo, poner los huevos en distintas canastas. En idioma financiero se llama portfolio. Así es. Portafolio, que es un término más americanizado, portfolio. Sí. Bueno, ¿y qué hago si gano el Kini? No, a ver, depende de quién se lo gane. Primero tengo que jugar. Depende también de las perspectivas. No, pero vamos a suponer que lo gane yo, que no tengo ninguna perspectiva de inversión. Bueno, si uno no lo necesita y lo que está viendo es un proceso de utilización de esos fondos en un determinado largo plazo, tiene que pensar en un ahorro, poner sus ahorros en temas que le den seguridad en el largo plazo. Allí aparecen distintas variantes. Lo ideal sería que se pongan en aquellos financiamientos que van al esquema productivo, pero que al mismo tiempo tengan una determinada seguridad para el ahorrista. Existen alternativas de colocaciones en determinados fondos que financian a pymes y que tienen buen rendimiento, pero siempre la recomendación a veces para un ahorrista particular es no poner el famoso dicho, no poner todos los huevos en la misma canasta, y por lo tanto hacer una diversificación, tratando sí de que parte de ello vaya a lo que, desde el punto de vista ético, uno tiene que decir, financia a quien da trabajo y a quien produce, pero no desconociendo el análisis de los riesgos para poder obtener el recupero. No, porque vos fíjate que uno lee toda la semana, hay gente que gana 20 millones, 30 millones, los otros días 15 millones al Kini, ya 1 millón, bueno, un millón no es plata en este país, pero ya de 10 millones para arriba, y los que ganan no son gente empresarios, los que juegan al Kini a ver si nos podemos salvar. Entonces de pronto se encuentra el tipo con 10, 15 millones. Primero hay una situación que no es tan sencilla como muchos creen, que uno tiene todo, digamos, como los que escriben manuales de economía, pareciera que está súper informado esa persona, tiene que ir a hacerse asesorar, a veces la confianza en quien se asesore. Es muy popular que cada vez que alguien obtiene se hace rico de pronto, aparecen muchos a darle ideas, con lo cual la primera precaución que tiene que tomar esa persona es en saber a quién consultar aquellas cosas que no pueda decidir por sí mismo y tener una precaución ahí. Y por otro lado, diversificar. Es la mejor no intentar especulaciones, diversificar y tratar que ese ahorro se canalice de alguna manera, ya sea a través del sistema bancario, o a través del sistema bursátil o a través de otros mecanismos, un esquema productivo, pero que también le dé una seguridad. Por ejemplo, en invertir en un proceso de la construcción, estamos generando trabajo, estamos generando un esquema productivo y al mismo tiempo es uno de los activos que los argentinos siempre nos ha dado la tranquilidad que da seguridad. Y ahí invierte en Fideicomiso Pilaí, que son otros anunciantes. El otro día lo encontré con Pablo en la plaza y le digo, si vos fueras ministro de Economía, ¿qué harías con este país? Dame la primera respuesta que me diste, no la técnica. Bueno, a ver... que me dijiste, quisiera saber para qué voy a usar la Verome.
A ver. ¿Qué decisión política? Digamos, una pregunta así, digamos, primero la aclaración, digamos, que me lo hizo en términos de este país, digamos, para aclarar, digamos. No, si hoy fueras ministro de Economía, ¿qué harías de la en este Argentina, país? digamos, es una cuestión como si a cualquier persona aficionada al fútbol, digamos, lo planteo en esos términos, a cualquier aficionado al fútbol le dijeran si fueras director técnico de la selección, porque bueno, digamos, para uno no andar... Hacé como Sampaoli, se autodirigen los jugadores y ya está. No quiere uno sobreestimarse en demasía. Lo que hay que tener primero en claro es cuáles son, a veces tendemos, o los que estamos en una profesión, o los economistas tienden a sobreestimar las cuestiones técnicas de la praxis y a subestimar lo que se denominan las condicionalidades o lo que se denomina los marcos de viabilidad política. Es decir, los marcos de viabilidad política es lo que un presidente le traza al principio y decir, bueno, esto es lo que yo estoy dispuesto a admitir o a asumir o a enfrentar. Es decir, qué marco de conflictividad social está dispuesto a asumir, qué marco de conflictividad está dispuesto a tomar con aquellos digamos, sectores económicos que van a tener que no ser perdedores, pero no van a ser priorizados. Es decir, uno tiene que decidirse por las pymes, sabe que va a tener algún planteo de otros lados. Entonces, a veces hay una sobreestimación en aquellos y de alguna manera en aquellos gobiernos que están nutridos de muchos técnicos que no vienen de ser cuadros o digamos, técnicos, pero de espacios políticos, de partidos, que tienden a sobreestimar la posibilidad de trasladar lo que los manuales dicen o lo que las prácticas empresarias permiten a marcos donde la viabilidad política, es decir, la posibilidad de transformar algo y asumir el conflicto social que eso va a deparar. Y ese es el primer elemento de lo que en cualquier marco de medidas uno tiene que poner cuáles son sus restricciones. ¿Por qué son restricciones? Porque tal vez los manuales dirían que hay que hacer una serie de elementos, pero que la viabilidad política no lo va a permitir. Claro. Y ese es el primer elemento, el primer paso que obviamente nadie lo puede explicitar públicamente, pero es el primer elemento que uno tiene que saber a quién es, porque la autoridad que lleva adelante cualquier programa de gobierno no es un ministro de Economía, es el presidente de la Nación, es la máxima responsabilidad, es el único que tiene la posibilidad de decidir en el fondo. Entonces, si alguien va a llevar adelante un plan, lo primero que debe preguntar, eso es un elemento básico, no es un elemento de alto nivel que estoy diciendo, básico es decir, ¿a qué condiciones estás dispuesto, si uno lo pudiera tutear, a asumir? Ya sea de conflictividad con determinadas cuestiones, con quién estás dispuesto a pelearte. Mira, le voy a traducir en limpio lo que dice Pablo. Al presidente le dice, dígame maestro, ¿qué nivel de puteada está dispuesto usted a comerse por las medidas que vamos a tomar? ¿Y de quién? ¿Y de qué sectores, obviamente? Pablo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Qué va a pasar después que pase el invierno? Porque todos dicen que hay que pasar el invierno, como dijo Alzogaray en el 59. Bueno, en economía la diferencia con las ciencias naturales es que sabemos que después del invierno no siempre viene una primavera, aunque todos esperemos que así lo esté. Un ánimo no desperte, muchachos. Vendrán los brotes verdes, viene la primavera, hagamos toda una analogía. No, digamos, 30 segundos. Está claro, creo que el jefe de gabinete ha tenido una prudencia y una claridad en sus declaraciones de no dar vueltas y decir lo que espera que se venga. Ha sido claro, creo que la primera vez que escucho un jefe de gabinete decir... Bueno, pero ya se comieron el garrón un par de veces. Venía la reactivación en el primer semestre. Lo dijo, vamos a tener meses recesivos, lo aclaró, tal vez tácticamente le convenga, pero lo que hay que ver es qué márgenes de condiciones para que luego que pase esa posible recesión, si podemos reactivar rápido. Gracias.